Antes de comenzar mi relato, te invito a suscribirte a este canal, dejar tu like y acompañarme en esta historia que marcó mi alma para siempre. No todo en la vida de una monja está hecho de rezos y silencio. A veces el corazón también se despabila. Me llamo Sor Clara y tengo 72 años. Llevo más de 5 décadas en el convento de Santa Esperanza, un lugar enclavado entre colinas, gallinas y rumores. Siempre fui la hermana encargada de la huerta, de las medicinas naturales, de los animales heridos y de poner un poco de risa donde la solemnidad ahogaba. Porque sí, incluso vestida con hábito, el humor fue mi forma de sobrevivir al peso de lo que viví. Esta historia comienza en una mañana de primavera, cuando el padre Benito se resbaló en la cocina y acabó con la túnica cubierta de puré de calabaza. Mientras todas corrían con trapos, yo simplemente me reí tanto que casi me ahogo con una ciruela seca. Ese día la Madre Superiora me dijo que debía momo, pero yo ya estaba madura, más bien pasada de fecha, solo que el alma se mantenía joven. Fue entonces cuando, sin imaginarlo, un nuevo hermano llegó al convento temporalmente, el hermano Tomás, un restaurador de arte sacro, enviado por la diócesis para arreglar los frescos de nuestra capilla. Y aunque tenía cara de santo, su sonrisa tenía chispa de vida, y fue ahí, justo ahí, donde empezó el torbellino que cambió todo. Entre pinceles, chistes tontos, silencios largos y miradas que duraban más de lo debido. ¿Cómo una monja se atreve siquiera a sentir algo así? Te contaré todo, con risas, con lágrimas, con confesiones y con ternura. Desde el primer momento en que vi al hermano Tomás arrodillado frente al altar, con la camisa manchada de pintura y el ceño fruncido, algo en mí despertó. No era deseo, no era locura. Era como si una parte mía que dormía desde hacía años se desperezara con una sonrisa traviesa. Él saludaba a todas con un respeto encantador, pero cuando llegaba a mí, solía decir con picardía: la hermana Clara y sus gallinas sabias. Me observaba mientras alimentaba a los animales y me regalaba esos comentarios, que no eran pecado, pero sí travesura. Yo me reía, aunque por dentro comenzaba a temblar, no por miedo al infierno, sino porque hacía tanto que no me sentía mujer, que me había olvidado del cosquilleo en el pecho. Con el paso de las semanas, su presencia se volvió parte de mi rutina. A veces me encontraba llevándole infusiones, por cortesía, aunque en realidad era para verlo reír con mis ocurrencias. Él decía que mis chistes eran más curativos que sus pinceles. Un día lo sorprendí tarareando una canción antigua mientras trabajaba y sin querer la seguí. Cuando nuestras voces se mezclaron, sentí que el techo del convento se elevaba un poco. Pero, claro, la Madre Superiora nos observaba desde lejos con una ceja levantada y el rosario en mano. Lo nuestro no era un romance como los de novela. Era algo más silencioso, más cómplice, lleno de pequeñas cosas. Una flor dejada sobre la mesa, una sonrisa mientras pelaba zanahorias, un gesto al pasar. A veces me odiaba por sentirme viva y otras veces me sentía más cerca de Dios que nunca. Porque acaso no es divino sentir alegría. Una mañana, mientras revisaba las hierbas secas del invernadero, encontré un pequeño papel doblado dentro del saquito de lavanda. Decía: si el cielo huele como tus infusiones, quiero morir rezando contigo. Me llevé la mano al pecho, entre asustada y encantada. ¿Era posible que él también sintiera algo? Durante días enteros dudé. Caminaba entre los bancales fingiendo indiferencia, pero la intriga me consumía. Esa tarde, mientras recogía higos maduros, lo vi acercarse con las manos manchadas de cal. Me sonrió con esa expresión de niño travieso y dijo: tus higos tienen más perfume que los cirios pascuales. Le lancé uno con una risa y al atraparlo en el aire, me guiñó el ojo. Mi corazón, ese que llevaba años en recogimiento, latió con fuerza y torpeza. Pero entonces llegaron los rumores. Las hermanas comenzaron a cuchichear. Decían que yo reía demasiado, que pasaba muchas horas ayudando en la restauración. La Madre Superiora me llamó a su despacho
y me pidió prudencia. Yo asentí con humildad, pero por dentro sentía la rabia de quien es acusada por atreverse a sentir algo humano. Esa noche lloré en silencio. Lloré por los años perdidos, por el miedo que siempre cargué, por todas las veces que callé lo que mi alma gritaba. Pero también lloré por alegría, porque aunque fuera un suspiro, alguien había visto en mí algo más que una túnica. Y eso, para una mujer como yo, ya era un milagro. Intenté alejarme, volver a la rutina del silencio y la obediencia. Me levantaba más temprano que de costumbre, me refugiaba en la capilla vacía y trabajaba con exagerado esmero en la cocina, como si pelar papas pudiera arrancarme el corazón, pero Tomás, con su dulzura implacable, rompía mis defensas. Un día me dejó una pequeña caricatura sobre mi escritorio, yo montada en una gallina como caballito de batalla, blandiendo una cuchara como espada. Reí tanto que se me escapó el hipo durante la oración. Su humor me desarmaba. En vez de tentación, se había convertido en lío, dora y amistad. Pero una noche, mientras regaba los tomates, lo encontré sentado en el borde del pozo. Su rostro estaba serio. Me acerqué, y sin mirarme dijo que pronto partiría a otro convento. Sentí una punzada en el pecho. No dije nada, solo asentí y regresé al dormitorio como si nada. Pero esa noche no dormí. Me dolía algo que no sabía nombrar. ¿Acaso había algo más que una bonita amistad? ¿O el convento me había hecho olvidar lo que era simplemente querer a alguien? Al amanecer tomé una decisión. Si no podía cambiar lo que sentía, al menos podía agradecer lo vivido. Preparé un pequeño frasco con aceite de lavanda, una vela bendita y un dibujo mío de él, con una aureola torcida. Lo dejé donde él solía sentarse. Era mi despedida sin palabras, o eso creía. 2 días después, mientras recogía hojas secas en el claustro, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Tomás. Me tendió un sobre cerrado y me dijo, con una voz apenas audible, que lo leyera cuando estuviera sola. Asentí, fingiendo calma, pero mis manos temblaban. Esperé hasta la noche para abrirlo. Era una carta escrita con tinta azul, de letra prolija, pero con frases entrecortadas. Me contaba que, desde que llegó, había sentido una paz que nunca había conocido. Que mi risa le recordaba a su madre y mi presencia le hacía olvidar la soledad de sus años de formación. Me decía que no era amor romántico, pero sí algo profundo y bello, algo que le hacía sentir que su vocación tenía sentido. Terminé la carta con lágrimas en los ojos. No era una declaración de amor, era mejor. Era el reconocimiento de que, incluso en la vida religiosa, podíamos tocarnos el alma sin romper votos. Al día siguiente nos despedimos con un abrazo largo, silencioso, lleno de gratitud. Y cuando se marchó, sentí que algo en mí se había transformado. Ya no era misma. Había recuperado una parte de mí que estaba dormida. Me miré al espejo esa noche sin hábito, con el cabello suelto por primera vez en años, y me sonreí, no por vanidad, sino porque reconocí a la mujer que aún vivía en mí, una mujer que había amado, reído, llorado y sanado. Después de la partida de Tomás, el convento volvió a su ritmo habitual. Las campanas, los rezos, los suspiros reprimidos, pero yo ya no era la misma. Me convertí, sin darme cuenta, en una figura distinta entre las hermanas. Algunas venían a mí para reír un poco, para contarme sus dudas, para compartir galletas robadas de la despensa. La madre superiora solía fruncir el ceño, pero incluso ella comenzó a aflojarse cuando una tarde la sorprendí bailando sola. En el refectorio, al ritmo de una radio olvidada, no éramos de piedra, éramos mujeres. Mujeres que, con o sin votos, seguíamos latiendo por dentro. Empecé a escribir pequeños cuentos y a dejarlos anónimos en las celdas. Historias de gallinas rebeldes, santos que hacían bromas y conventos con puertas secretas que llevaban a campos de flores. Las hermanas comenzaron a esperar cada nuevo relato como si fuera una fiesta. Y en medio de todo, algo inesperado ocurrió. Un grupo de jóvenes aspirantes llegó para vivir una experiencia vocacional. Entre ellas una muchacha tímida llamada Luisa, que parecía más interesada en mis cuentos
que en la liturgia. Un día me confesó que había perdido a su madre y que leer mis historias la hacía sentir acompañada. Fue en ese momento cuando entendí que la vida me había regalado otro tipo de amor. No el de pareja ni el de madre, sino el amor de acompañar, de iluminar caminos, de inspirar. Y eso también era un milagro. Luisa comenzó a seguirme como un pollito a su gallina. Me ayudaba en la huerta, me hacía preguntas sobre plantas que nunca había visto y se reía de mis historias exageradas sobre monjas escapistas y santos con alergia al incienso. Yo, que por años había evitado el vínculo profundo con alguien, empecé a sentir algo parecido al orgullo. Era como si una pequeña parte de mí se estuviera extendiendo en otra alma. Con ella llegó una nueva etapa de mi vida, la de guía, la de maestra involuntaria, la de testigo de lo que significa buscar sentido. Algunas hermanas comenzaron a llamarme la monja de la risa. Al principio pensé que era una burla, pero luego entendí que era un título que me habían ganado mis arrugas, mis cicatrices y mi risa sonora. Un día Luisa me preguntó si alguna vez me había enamorado. Me quedé en silencio largo rato. Luego, sin mirarla, le conté que una vez un hermano restaurador me dejó una caricatura con una gallina montada. Se rió tanto que casi se cayó del banco. No preguntó más. Solo se quedó ahí, acompañándome en ese silencio tierno que no juzga ni exige. Y en ese instante sentí que no había desperdiciado mi vida, que mis errores, mis dudas, mis sentimientos silenciados, todo había valido la pena si podía servir a alguien más para seguir adelante. Porque a veces la superación no está en olvidar, sino en transformar lo vivido en luz para otros. El invierno llegó temprano ese año. Las paredes del convento se cubrieron de humedad. Los rezos se volvían más susurrados y las noches más largas. Yo, con mis manos ásperas de tanto té y tierra, empecé a escribir mi historia en un cuaderno viejo, escondido dentro de una caja de latón. Lo hacía por las noches cuando todas dormían, no por vanidad, sino porque sentía que mi historia ya no era solo mía. Era de todas las que un día se sintieron solas bajo una túnica, de todas las que pensaron que reír era pecado, de todas las que creyeron que el amor debía ser castigo. Un día, mientras escribía, la Madre Superiora entró de improviso a mi celda. Me vio con el cuaderno abierto, el rostro iluminado por una vela. Pensé que me reprendería, pero solo me dijo: «Eso es lo que la mantiene tan viva». Asentí. Ella sonrió por primera vez. «Entonces sigue escribiendo, hermana Clara, pero guarde copia, por si a las gallinas les da por comer papel». Reímos las dos como niñas. Y esa noche dormí profundamente, sabiendo que ya no tenía que esconderme. Ya no era solo una monja. Era una mujer que había vivido, reído, llorado, amado, y ahora escribía. La primavera siguiente trajo una sorpresa inesperada. Una editorial local había organizado un concurso de relatos anónimos sobre la vida en lugares de recogimiento. Luisa, sin decirme nada, envió uno de mis cuentos. Meses después, recibimos una carta anunciando que había ganado el primer lugar. El premio no era dinero ni fama, sino algo mucho más simbólico: la publicación de una recopilación de historias en un pequeño libro. Cuando me enteré, me ruboricé como una novicia. ¿Una monja escritora? ¿Qué diría el obispo? Pero la Madre Superiora me llamó a su despacho y, con una sonrisa inesperada, dijo que el convento también necesitaba nuevos milagros. Esa tarde, las hermanas organizaron una merienda improvisada en mi honor. Hubo risas, chistes malos, tortas con forma de libro y hasta una representación teatral en la que una de las hermanas me imitó tan bien que lloré de risa. Sentí que, por primera vez, mi historia no era motivo de culpa, sino de celebración. No era necesario borrar lo vivido para seguir siendo fiel. Podía ser monja y también humana. Podía tener cicatrices, pero también flores, naciendo entre ellas. Y ese equilibrio, ese amor sin nombre que había sentido por Tomás, esa amistad con Luisa, esa complicidad con las hermanas, todo formaba parte de mi vocación. El libro se imprimió con tapa blanda y portada sencilla.
Se titulaba Cuentos para no morirse de seriedad, firmado por Hermana Desconocida, pero todas sabían que era mío. Lo colocaron en la biblioteca del convento, justo al lado de los libros de teología. Algunas hermanas, incluso las más severas, lo leían por las noches y se sorprendían riendo a carcajadas. Una de ellas me confesó que desde que leía mis cuentos dormía mejor. Me sentí feliz de haber sembrado esa semilla, pero lo que no esperaba era la carta. Una tarde llegó un sobre grande con matasellos de una ciudad cercana. Lo abrí con manos temblorosas. Era de Tomás. Me felicitaba por el libro, decía que lo había encontrado por casualidad en una librería y lo reconoció enseguida. Decía que se alegraba de que mi risa siguiera viva y que él también había cambiado. Se había dedicado a escribir, a enseñar restauración con humor y que sus alumnos le decían que tenía alma de payaso santo. Al final me decía que si alguna vez quería escaparme, convento, él tenía un gallinero esperándome. Reí como no por la propuesta en sí, sino por la ternura que aún vivía entre nosotros. Respondí con una carta corta, agradeciendo y diciendo que mi convento ya tenía suficientes gallinas, pero que su amistad seguía siendo mi tesoro. Después de esa carta no volvimos a escribirnos, no era necesario. Había en nuestras vidas una especie de acuerdo silencioso. Él seguía su camino con pinceles y risas, y yo con gallinas y cuentos. Pero saber que aún existía, que recordaba, me daba una alegría serena. Los días en el convento se llenaban de nuevas bromas. Las hermanas más jóvenes me pedían que les enseñara a escribir historias. Comenzamos un pequeño taller, clandestino al principio, donde cada una narraba algo de su vida a través de símbolos, animales o milagros inventados. Una hermana escribió sobre una cucaracha que predicaba sermones, otra sobre un candelabro que lloraba al ver pecadores. Yo me sentía como una directora de teatro celestial. En medio de tanto alboroto creativo, la Madre Superiora, que al principio fingía molestia, un día trajo ella misma una historia suya. Hablaba de cuando fue novicia y robó una hostia porque pensaba que tenía sabor a vainilla. Reímos tanto que una hermana casi se atraganta con una galleta. En ese convento de paredes frías y rezos estrictos, floreció algo nuevo, una revolución suave hecha de papel, tinta y ternura. Y yo, que había pensado que mi vida estaba hecha, descubrí que aún podía empezar de nuevo. Que incluso las monjas viejas pueden reinventarse, que el amor no tiene una sola forma, que la fe también se construye con humor. Con el paso del tiempo, muchas de las jóvenes que pasaron por nuestro convento se convirtieron en mujeres fuertes. Dentro o fuera de la vida religiosa, Luisa decidió no tomar los votos, se fue a estudiar literatura y me escribe cartas cada mes. En una de ellas me dijo que todo lo que sabe sobre fe lo aprendió no de los libros, sino de mí. Solo escribir por la pared de mi celda con un lápiz viejo. Cada vez que la leo, veo, incluso con dudas, incluso con contradicciones. En una de sus cartas me envió una foto. Tenía un tatuaje pequeño en la muñeca con una gallina y una cucharita cruzada. Reí tan fuerte que espanté a todos los gatos del patio. La vida, esa vieja bromista, me enseñó que no siempre nos da lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. Y yo necesitaba reírme de mí misma, amar sin poseer, sanar sin esconder. Mis días ahora transcurren entre infusiones, cuentos nuevos y silencios compartidos con hermanas que han aprendido a dejar espacio a la ternura. Algunas veces, al caer la tarde, me siento junto al pozo donde vi por última vez a Tomás y cierro los ojos, no para recordar con nostalgia, sino para agradecer, porque incluso lo efímero deja huella. Y las huellas, cuando se pisan con amor, florecen. Una mañana desperté con un dolor agudo en la pierna izquierda. Nada grave, solo un aviso de que los años no pasan en vano. Me llevaron al hospital por precaución. Pasé una semana fuera del convento, la primera vez en muchos años. En la sala compartida conocí a una mujer llamada Aurora.
Tenía 80 años y una lengua más filosa que el bisturí de los doctores. Era una antigua actriz de teatro que ahora vivía sola. Cuando supo que yo era monja, soltó una carcajada y dijo: «Entonces tú eres la encargada de las historias celestiales y yo de las terrenales». Perfecto. Nos hicimos amigas en cuestión de días. Cada noche, mientras las enfermeras apagaban las luces, nos contábamos anécdotas. Ella hablaba de aplausos, de trajes con lentejuelas y de besos detrás del telón. Yo le hablaba de risas escondidas, de gallinas proféticas y de santos con miedo escénico. Nunca en mi vida reí tanto en un hospital. Cuando me dieron el alta, Aurora me abrazó fuerte y me dijo: «Nunca imaginé que una monja me haría reír más que un público entero». Me regaló su pañuelo de seda y yo le dejé una historia escrita a mano sobre una monja y una actriz que robaban estrellas del cielo para coserlas a sus pies. De vuelta al convento, me sentí más viva que nunca. Al regresar, las hermanas me recibieron con una pequeña fiesta sorpresa. Habían decorado el refectorio con dibujos de gallinas, tazas de té y frases sacadas de mis cuentos. Me sentí como una estrella de cine, pero con sandalias y hábito. La emoción me desbordó. Lloré como no lo hacía en años, no de tristeza, sino de plenitud. Las hermanas más jóvenes me abrazaban, las mayores me guiñaban el ojo. Incluso la madre superiora, siempre tan contenida, me entregó un delantal nuevo con mi nombre bordado. Era como volver a casa después de un viaje largo. En los días siguientes, muchas hermanas comenzaron a contarme historias de su niñez, de sus dudas, de sus pequeñas rebeldías. Algunas me pedían que las ayudara a escribirlas. Sin darme cuenta, me convertí en la memoria viva del convento. Una especie de biblioteca ambulante con arrugas y risa fácil. Comencé a recopilar esas historias en cuadernos, con dibujos y anotaciones. Los llamé los Evangelios de la vida cotidiana. Porque si algo aprendí es que Dios también habita en los detalles simples, en una carcajada, en una flor inesperada, en una sopa caliente compartida. Y yo, que un día creí que amar era pecado, ahora entiendo que el amor se manifiesta en todo lo que nos hace más humanos. Los años siguieron su curso. Algunas hermanas partieron al encuentro del Padre. Otras nuevas llegaron con miradas frescas y preguntas infinitas. Yo seguí escribiendo, cocinando, curando plantas y corazones. Mi cuerpo, aunque más frágil, aún encontraba energía para bailar un vals lento en la cocina. Mientras preparaba el pan, un día, sin aviso previo, Luisa volvió a visitarme. Ya era una mujer adulta, con el cabello corto, gafas grandes y una sonrisa que aún guarda años de su juventud. Traía en sus manos un libro grueso, de tapa dura, titulado La monja que se rió del silencio. Me lo entregó con orgullo. Era una compilación de todas mis historias ilustradas por ella. Lo había publicado con una editorial independiente y ya había vendido cientos de copias. Me quedé muda. Por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir, solo la abracé. En ese abrazo sentí que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada duda, cada impulso reprimido. Mi voz, que había sido callada tantos años, ahora se escuchaba en bibliotecas, en cafés, en conventos y hogares. Luisa me dijo que muchas lectoras escribían cartas diciendo que, gracias a esos cuentos, se sentían menos solas, que comprendían que la fe no es rigidez, sino compasión, que ser mujer y consagrada no significa dejar de sentir, sino aprender a amar sin cadenas, y así, sin buscarlo, me convertí en autora. Pero sobre todo, en testigo de que hasta una vida entre muros puede florecer. Después de la visita de Luisa, algo en mí se aquietó. Ya no sentía la urgencia de demostrar, ni el miedo de no haber vivido lo suficiente. Por las tardes me sentaba bajo el gran roble del patio central con mi cuaderno en el regazo y escribía más lento, más suave. Mis palabras ya no eran gritos del alma, sino susurros agradecidos. Las hermanas venían a leer en voz alta lo que escribía, y luego reíamos juntas o llorábamos, según el cuento. Un día, una hermana novicia me confesó que había entrado al convento porque leyó uno de mis cuentos en internet. Yo, que ni sabía cómo encender una computadora,
Me reí tanto que me dolió el estómago. Pero luego, al mirar sus ojos llenos de emoción, comprendí que las palabras tienen alas, que lo que sembramos sin saber puede volar lejos. Las paredes del convento seguían siendo las mismas, pero yo ya no era la de antes. Era una monja vieja, sí, pero también una niña risueña, una mujer enamorada, una amiga leal, una escritora improvisada. Y entendí que la superación no siempre es levantar una cruz más pesada, sino soltar la que ya no necesitamos, porque a veces superar es simplemente elegir reír donde antes llorábamos. Amar sin miedo, vivir sin culpa y seguir, aunque sea despacito, hacia la luz. Mis pasos ya no eran firmes, pero aún podía sentir el ritmo de la tierra bajo mis pies. Me gustaba caminar, descalza por el huerto al amanecer, sentir el rocío como una bendición secreta. Un día, al mirar mi reflejo en la fuente, vi a una anciana con el cabello blanco, y una mirada encendida, y me gustó. Me gustó ser yo con todo lo vivido, porque ya no me escondía de mi historia. Había amado, sí. Había sentido miedo también. Había dudado, reído, tropezado, creado. Y todo eso cabía dentro de mí. Ya no me sentía culpable por no haber sido perfecta. Había descubierto que lo sagrado también vive en lo torcido, en lo roto, en lo imperfecto. Una tarde, mientras llovía y el cielo retumbaba, abrí la ventana de mi celda y grité al aire: «Gracias». No pedí nada, solo agradecí. Por la vida, por las gallinas, por Tomás, por Luisa, por Aurora, por cada risa, cada carta, cada cuento. Porque incluso en el convento más estricto, si se siembra ternura, florecen milagros. Y yo era uno de ellos, un milagro lleno de arrugas, cuentos y ganas de vivir. Y eso era más que suficiente. Un día, las hermanas organizaron un evento abierto para compartir nuestras historias con la comunidad. Yo me senté en una silla de madera, bajo un árbol grande, y leí en voz alta uno de mis cuentos favoritos, el de la monja que domesticó un cuervo que hablaba en latín. El público, compuesto por ancianos, niños, jóvenes y curiosos, reía carcajadas. Al terminar, un niño pequeño se acercó y me dijo: «Yo quiero ser como usted cuando sea viejo». Le acaricié la cabeza, conteniendo las lágrimas. ¿Qué más podía pedirle a la vida? Cuando regresé a mi celda esa noche, me recosté con una sensación de misión cumplida. Pensé en todas las veces que me sentí indigna, invisible, fuera de lugar. Y ahora era un faro, aunque modesto. Las hermanas comenzaron a planear un segundo libro, esta vez ilustrado con bordados y canciones. Yo solo pedí que lo titularan El Evangelio de las Gallinas, porque si algo me enseñaron mis plumíferas amigas, fue que la fe también cacarea, y mientras los días pasaban, el tiempo dejó de dolerme. Era como si cada minuto fuera un regalo, y yo en mi vejez aprendí lo más difícil: a recibir sin miedo, a soltar sin rencor, a amar sin condiciones y a contar mi historia no para que me aplaudan, sino para que nadie más se sienta sola. Con el paso de los meses, empecé a recibir cartas de conventos lejanos. Hermanas que nunca había visto me escribían para contarme que mis cuentos eran leídos en el refectorio, que las hacía reír después de días difíciles. Algunas me decían que gracias a esas historias se habían animado a hablar con más honestidad, a reconciliarse con su humanidad. Otras me contaban que habían escrito sus propios relatos, que por fin se atrevían a nombrar aquello que antes callaban. Una de ellas me envió una foto de una escultura pequeña, una monja montada en una gallina con una pluma en la mano. La guardé como un tesoro en mi mesa de noche. No buscaba reconocimiento, pero esos gestos me hacían sentir acompañada. La soledad que alguna vez me dolió tanto, ahora se había convertido en espacio fecundo, lleno de ecos de otras voces, de otras risas. Incluso los silencios del convento eran distintos, más suaves, más abiertos. Mis pasos lentos eran seguidos por hermanas que me pedían consejo, pero yo ya no daba respuestas. Les ofrecía historias, porque comprendí que nadie necesita sermones, sino espejos donde verse sin juicio. Y cada cuento que escribía era eso, un espejo amoroso para quien se animara a mirarse. Un domingo, al finalizar la misa, la Madre Superiora
Se acercó con una carpeta en la mano. Me dijo que una periodista de una revista cultural quería entrevistarme. Al principio pensé que era una broma. Una monja de 72 años en una revista, pero era cierto. La mujer llegó unos días después, con un cuaderno lleno de anotaciones y ojos curiosos. Me preguntó si podía grabar mi voz. Le dije que sí, pero que no me pidiera frases solemnes. Querías cómo había logrado reír dentro del convento. Le respondí que no lo había logrado, que había aprendido a reírme a pesar del convento. Hablamos durante horas. Le conté todo, mi infancia, mi vocación, el encuentro con Tomás, las gallinas, Luisa, Aurora, los cuentos. Cuando se fue, me abrazó con fuerza. Me dijo que jamás había reído y llorado tanto en una entrevista. La nota salió semanas después con el título La monja que escribe milagros con humor. Desde entonces recibimos más cartas, más visitas. El convento, que antes era un rincón olvidado, se convirtió en un lugar de inspiración, no por mí, sino por lo que juntas habíamos construido. Una comunidad donde la fe y la risa no eran enemigas, sino hermanas. Con la llegada del otoño, el aire comenzó a oler a hojas secas y pan tostado. Me encantaba ese olor. Me hacía recordar los años en que todo era nuevo, en que aún me sorprendía el canto de los pájaros. Pero ahora era distinto. Había vivido tanto, sentido tanto, que todo se volvía más profundo. Me encontré leyendo mis propios cuentos como si fueran de otra persona. A veces me sorprendía con una frase, como si viniera de alguien más sabia que yo. Entonces comprendí algo. Cada historia que había escrito era una parte de mí, que había querido sanar, y al compartirla sanaba a otras. No éramos tan distintas después de todo. Todas buscábamos sentido. Todas teníamos miedo y ganas de amar. En uno de mis paseos por el jardín, encontré una pluma blanca en el suelo, la recogí y la guardé entre las páginas del primer cuaderno que escribí. No sabía por qué, pero sentí que era un regalo, tal vez de Dios, tal vez de una gallina poeta, o simplemente de la vida, que aún me recordaba que siempre hay algo nuevo por descubrir. Incluso cuando se tienen más de 70 años y los huesos crujen al arrodillarse. El invierno fue crudo ese año. Las paredes del convento parecían suspirar con cada ráfaga de viento. Yo empecé a enfermarme más seguido. Nada grave, pero suficiente para que las hermanas me pidieran que descansara más. Me resistí al principio. No quería dejar de escribir, de caminar, de enseñar, pero luego entendí que también hay belleza en detenerse. Me dedicaba a bordar, algo que no hacía desde joven. Bordaba frases de mis cuentos en pequeños retazos de tela que luego colgábamos en el refectorio. Leer es rezar con la panza. Las gallinas también sienten vocación, Dios no castiga, acompaña. Las hermanas comenzaron a bordar las suyas. Una tarde el comedor parecía una exposición de arte conventual. Era como si cada puntada tejiera un lazo entre nuestras almas. Y así, mientras mi cuerpo se hacía más lento, mi espíritu se hacía más ligero. Ya no me dolía envejecer, me dolía más no haber vivido todo esto antes. Pero también entendía que cada cosa llega cuando tiene que llegar, y que a veces el amor que uno da vuelve multiplicado, en forma de cuentos, abrazos, bordados y plumas blancas. Una madrugada desperté con un dolor agudo en el pecho. No fue grave, pero suficiente para llevarme al hospital, otra vez. Esta vez me sentí cansada, no triste ni asustada, solo cansada, como quien ha caminado mucho y necesita sentarse un rato. Pasé unos días en reposo, rodeada de hermanas que me cuidaban con ternura. Me leían en voz alta, me hacían infusiones, me traían dibujos hechos por niñas del pueblo. Y yo sentía que cada gesto era un poema. Una noche soñé con Tomás, estaba sentado bajo el roble del convento, con un pincel en la mano. Me miró y me sonrió. No dijo nada, pero su silencio era paz. Al despertar entendí que me acercaba al final, no como descanso. Le pedí a Luisa que guardara todos mis cuentos y los cuidara. Le dije que hiciera con ellos lo que quisiera, que si algún día alguien los encontraba y le hacían bien, ya habría cumplido mi misión. Ella lloró en silencio
y yo la abracé con la fuerza que aún me quedaba. No me dolía partir, me dolía dejar tanta belleza, pero sabía que no se perdía, viví en ellas, en todas. Volví al convento con el corazón sereno. Me asignaron una celda en la parte más cálida, cerca del huerto. Desde mi ventana podía ver a las gallinas correteando, como si nada en el mundo las preocupara. Y cada mañana una de ellas venía a picotear la puerta, como si me dijera: «Despierta, aún hay vida». Comencé a escribir mis memorias con más calma, sin apuro, como quien teje una manta para dejarla sobre una silla vacía. Ya no tenía ambición de publicar nada, solo quería dejar algo para cuando yo ya no estuviera. Algo que dijera: aquí vivió una mujer que rió, que amó, que creyó. Las hermanas me visitaban con frecuencia. Algunas me leían sus nuevos cuentos, otras simplemente venían a sentarse en silencio. Yo las miraba y sentía que mi vida había sido fértil, no por lo que hice, sino por lo que sembré en otras. La fe no siempre es obediencia. A veces es reír cuando todo parece gris, a veces es amar aunque no sea correspondido. O escribir cuentos en vez de sermones, o dejar que una gallina te despierte. Esa era mi fe, humilde, sencilla, con aroma a té de lavanda y tinta vieja, y era suficiente. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los muros del convento, sentí una profunda paz. Me encontraba sentada en una silla de mimbre, rodeada de hilos, papeles y retazos. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y el rostro tibio por la luz que entraba por la ventana. Las hermanas estaban en oración, pero yo había pedido quedarme sola un rato. Cerré los ojos. Recordé a Tomás, a Luisa, a Aurora, a cada una de las que pasaron por mi vida como brisa suave o viento fuerte. Recordé a la joven que entró al convento buscando paz y se encontró con dudas. La primera vez que me sentí libre dentro de estos muros, y sonreí, porque a pesar de todo había sido feliz. No siempre, no todos los días, pero había encontrado sentido en lugares inesperados, en la tierra, en las gallinas, en el dolor, en la risa, en las cartas. Me dormí por unos minutos. Al despertar, una hermana me dejó una taza de té y una flor silvestre sobre la mesa. La vida aún me regalaba gestos simples, y yo seguí agradecida. Los últimos días fueron lentos, suaves, como si el tiempo me acariciara en vez de empujarme. Las hermanas me trataban con un amor que solo puede nacer de la complicidad. Me leían mis propios cuentos y yo los escuchaba como si fueran nuevos. Cada palabra, cada frase me parecía más verdadera. A veces lloraba, a veces reía, a veces solo respiraba. Una mañana pedí que me llevaran al huerto. Quería despedirme. El aire olía a albahaca, a romero, a tierra mojada. Me senté junto al roble y le hablé bajito al viento. Le dije que me sentía lista, que ya no tenía miedo, que si Dios venía a buscarme, me encontraría con una sonrisa y las manos manchadas de tinta. Esa noche escribí mi última frase en el cuaderno. Si al llegar al cielo me preguntan qué hice en la tierra, diré: reí, amé, conté historias y fui feliz siendo quien fui. Cerré el cuaderno con cuidado. Lo dejé sobre la mesa, al lado de la pluma blanca que aún conservaba. Me arropé, apagué la vela y me entregué al sueño como quien se entrega a una canción conocida. Sabía que era mi despedida, pero no dolía, era luz. Al día siguiente me encontraron dormida. Parecía que aún respiraba, tenía el rostro en paz, las manos sobre el pecho y una sonrisa apenas dibujada. No hubo llanto, solo silencio, un silencio de respeto, de gratitud. Las hermanas encendieron velas, cantaron canciones suaves, colocaron flores en mi celda. Luisa llegó esa misma tarde. Leyó en voz alta mi última frase frente a todas. Luego abrazó el cuaderno y lo apretó contra su pecho. No me enterraron con solemnidad, sino con celebración. Las hermanas prepararon un altar lleno de gallinas dibujadas, cuentos bordados, tazas de té. Las niñas del pueblo soltaron globos con frases mías, y una de las más jóvenes, con voz temblorosa, dijo: Sor Clara nos enseñó que reír también es sagrado, y entonces todas rieron. Sí, en mi velorio.
Rieron, y yo desde donde estuviera también reí con ellas, porque entendí que había dejado algo más que palabras. Había sembrado una forma distinta de mirar la vida, una forma más tierna, más libre, más humana, y eso para una monja vieja era el milagro más grande de todos. Después de mi partida, Luisa cumplió su promesa. Publicó una colección completa de mis cuentos y memorias bajo el nombre El Evangelio según Sor Clara. El libro se convirtió en un pequeño fenómeno. No por fama, sino por amor. Muchas personas encontraron en esas páginas un espejo amable, una voz cómplice. Se organizaron lecturas comunitarias, talleres de escritura, hasta obras de teatro. Algunos conventos comenzaron a incorporar el humor como parte de la formación espiritual. Y mi convento, aquel rincón escondido entre colinas, se convirtió en un lugar de visita para quienes buscaban algo más que buscaban esperanza. En mi antigua celda dejaron mi silla de mimbre, mi cuaderno abierto en la última página, y una pequeña gallina de cerámica sobre la mesa. Decían que, a veces por las noches, alguien creía oír una risa suave entre las paredes. Tal vez era el viento. O tal vez era yo, recordando que todo puede comenzar con una sonrisa. El alma más cansada puede volver a volar si se le cuenta una buena historia. Pasaron los años, pero mi presencia siguió viva entre las hermanas. Muchas de las que me conocieron ya eran mayores, y las nuevas escuchaban sobre mí como si hablara de un personaje de leyenda. La monja que hizo reír a un obispo, la que escribió cuentos con gallinas sabias, la que amó sin romper sus votos. En cada rincón del convento había algo mío, una frase, una receta, una historia. No era ego, era legado. Un legado que no buscaba gloria sino alivio, que no pretendía ser doctrina sino consuelo. En un mundo donde tanto se exige, yo dejé una semilla para que aprendamos a tratarnos con ternura. Porque entendí que, al final, eso es lo único que realmente importa. Cómo tocamos el alma de los demás. Y la mía, vieja y arrugada, había tocado muchas, con palabras, con humor, con humanidad. Hoy, si alguien me pregunta quién fui, no diré que fui una gran monja, ni una santa, ni una mártir. Diré que fui una mujer que no dejó de buscarse, que aprendió a reír en medio del silencio, que amó sin tener que poseer, que cayó muchas veces pero se levantó contando historias, que convirtió su dolor en cuentos, sus dudas en tinta, su soledad compañía. Y si al final del camino hay un cielo, estoy segura de que me recibirán con una taza de té caliente, una gallina parlante y un cuaderno en blanco esperándome. Porque aún allá seguiré contando. Porque las historias no mueren. Porque el amor no muere. Porque la risa, cuando nace del alma, es eterna. Y si esta historia te hizo reír, llorar o pensar, entonces ya estás conmigo. Y eso, querida alma que escucha, es todo lo que soñé.